Hola Norberto, Hola, buenas tardes a todos. ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Luciano, Susana Bien, todo bien. y Adriana. Bueno, mirale, Hola, ¿qué tal, profe? ¿qué tal? Bueno, a ver, esperamos un segundín mientras yo estoy buscando un archivo que ayer lo vi y hoy no lo encuentro, igual no es nada fundamental, pero quería mostrarles después. Mientras esperamos un minuto a ver si viene alguien más. Aquí está, bien. Muy bien. Bueno, hoy vamos charlando un poquitito mientras esperamos que venga alguien más. Hoy nos toca tratar un poco el tema del Ars Nova, ¿sí? El siglo XIV. El siglo XIV es como una especie de periodo de transición entre lo que fue el medioevo, ¿sí? El gótico, digamos, el románico y el gótico, que fueron los estilos artísticos del medioevo. El gótico es el último estilo del medioevo. Y lo que va a ser el Renacimiento. O sea, es una época, el siglo XIV, donde aparecen muchas innovaciones en la música que tienen que ver con cierto, ¿cómo podríamos decir? Con cierta relajación de lo que es la cuestión litúrgica, la religiosidad medieval, y cierta inclinación hacia lo que vendría a ser después el humanismo. Pensemos que en el siglo XV, en la época del Renacimiento, es donde se considera que empieza la Edad Moderna, ¿no? Y esta Edad Moderna tiene que ver justamente con un cambio de paradigma en el pensamiento, donde el pensamiento deja de ser teocéntrico y pasa a ser antropocéntrico. Es decir, que el centro de lo que es el pensamiento humano deja de estar
en la idea de Dios y empieza a estar en la idea del hombre en sí mismo, ¿no? Por eso se habla de humanismo. Bueno, el siglo XIV, el siglo anterior a este cambio de edad, ya anticipa de alguna manera lo que va a pasar, ¿sí? Mantiene ciertos rasgos que tienen que ver con el pensamiento medieval, pero anticipa ciertos rasgos que se corresponden o que anticipan de alguna manera el pensamiento humanista, ¿no? El pensamiento renacentista. Hola Luis, ahí apareció Luis. Entonces, por ahí escuchando la música y analizándola, vamos a poder ir viendo cuáles son esos rasgos que todavía conservan el pensamiento medieval y cuáles son los rasgos donde ya se anticipa un pensamiento más humanista. Vamos a escuchar primero un motete, que en realidad es un motete del siglo XIII, o sea, tenemos que clasificarlo como un motete del Ars Antiqua, como los que ustedes ya escucharon, el Alep Salite cum Bluia, y el otro que también les puse ahí para escuchar, y escuchamos en clase. Este pertenece a la misma época, pero tiene algunos rasgos que ya, de alguna manera, anticipan la sonoridad del Ars Nova, en algunos aspectos. Particularmente en el final, ¿sí? Vamos a escucharlo, pero no solo en el final. Al final hay una cosa que se nota muy novedosa. Las últimas dos notas van a notar que tiene una sonoridad muy novedosa respecto de lo que venían escuchando. Pero en el discurso también un poco a lo largo del motete van a notar diferencias. Vamos a escucharlo. A ver, a ver. Acá está. Está medio lerda la chica, a ver. A ver. Dios, qué mal que andamos. Presten particular atención a esto. A ver si... No, no. ¿Sí? Esa es una cadencia, ¿sí? Una cadencia que se parece un poco a las cadencias tonales a las que estamos acostumbrados, porque tiene la sensible. No, no. Resuelve por semitono. Pero no solo resuelve por semitono, sino que tiene dos voces resolviendo por semitono de manera paralela.
La cadencia, a ver si las voy a mostrar escrita, es esta. Acá está, a ver. ¿La ven? ¿Están viendo el pentagrama ahí? ¿Un borrador? Bueno, fíjense. Supónganse que la obra está en do. Termina con la típica quinta medieval. Do, sol, do. Sin mi. No es el acorde. No es un acorde ni mayor ni menor. Sino que es una quinta. Do, sol, do. Quinta y cuarta, que es la inversión de la quinta, digamos. ¿No? La octava do con un sol en el medio. Ahora, fíjense que el si es sensible ascendente de do, y también aparece un fa sostenido sensible ascendente del sol. Como que se sensibiliza no solo la tónica, sino también la quinta. Y la tercera voz desciende de un re hacia un do. Es una cadencia extraña para nuestros oídos de hoy, porque suena muy como brusca, ¿vieron? Cuando aparece esa nota, ahí al final, parece que esa nota salió de otro lugar, digamos, porque no, en realidad estas alteraciones no vienen sonando en la obra, ¿sí? Supónganse, la obra por ahí está en un modo mixolidio, y para dar un ejemplo, ¿no? Este sí venía sonando bemol. Si bemol. Pero cuando llega al final hace ahí hace el si natural y pam, lo resuelve. Es decir, esto, que ahora después lo vamos a escuchar en las obras siguientes, en alguna de las obras siguientes, es lo que se llamó la música ficta. Música ficta que, no, ahora les explico de qué se trata, no solo se limitaba a sensibilizar la tónica hacia la tónica, el si, supónganse un bemol que lo hacían B cuadro para llevarlo a un semitono del do, sino que también sensibilizaban la quinta de esa tónica, el sol. Entonces le metían el fa sostenido para dar una fuerte tensión y luego una fuerte relajación. Vamos a escucharlo ahora de nuevo. ¿Escuchan la fuerza de la tensión que hay ahí al final? Miren. ¿Ven si me quedo ahí? No. ¿Eh? Bien. Primer cuestión que estaría anticipándonos a algo que tiene que ver con el humanismo. ¿Por qué? Recuerden ustedes que la idea medieval era la de una música que no generara grandes tensiones, ¿sí? Acá tenemos la resolución en el acorde de quinta, que es medieval si quieren, pero tenemos esta aparición de un acorde que casualmente, digo bien esta la palabra, casualmente, se forma un acorde de si menor invertido, como podrán ver, si, re, fa sostenido. Digo casualmente porque ellos no lo pensaban como un acorde, no estaban pensando en un acorde, sino estaban pensando en dos voces que las dos tuvieran sensible. ¿Se entiende? El pensamiento no era vertical, era horizontal. Pero el resultado era también vertical. O sea, ellos no tenían en la teoría musical
vamos a hacer un acorde. Además, imagínense que un acorde de si menor nunca es una dominante de un acorde de do mayor, ¿sí? Debería haber sido poner, si eso hubiera sido el pensamiento, un sol séptima, un si disminuido, no. Es un si menor porque se produce de casualidad, sumarle el fa sostenido al si b cuadro, y al descender la otra voz de un re a un do se produce ese acorde, ¿sí? Para nuestros oídos analíticos occidentales tonales, eso es un si menor que resuelve en un do. Pero para ellos eran 3 voces, de las cuales 2 tenían que generar una fuerte tensión hacia la resolución. Esta fue la llamada cadencia de Maillot, Machaut, porque Guillaume de Maillot fue el compositor más importante del Ars Nova y la usaba siempre esta cadencia, ¿sí? Ahora, fíjense que este es un motete anónimo anterior a Maillot y ya está la cadencia. O sea que tampoco es que la inventó Maillot, sino que la tomó y la utilizó de manera sistemática. ¿Qué es la música ficta? La música ficta quiere decir música falsa, música ficticia. ¿Por qué se llama así? Porque utiliza notas que no son las notas de la escala que están tocando o cantando. Ellos, como les decía antes, por ahí en la partitura, escribían la melodía con el modo real de la obra. Supónganse si era un modo mixolidio, ahí había un si bemol. Pero le ponían arriba de la nota, el B cuadro o el sostenido, no al costado, arriba de la nota se lo ponían, para indicar que esa nota se podía cantar alterada, se podía cantar falsa, ¿sí? O bien porque querían hacer una cadencia, como esta que acaban de escuchar, o bien porque había algún intervalo, fíjense cómo empezaban a escuchar lo vertical, algún intervalo que les sonaba feo, y entonces por medio de una alteración, ellos lo llamaban por causa de belleza, le cambiaban la nota. Entonces, por ejemplo, en algún lugar se producía un intervalo, una sexta menor, por ejemplo, que en realidad es enarmónico de una quinta aumentada, y como le sonaba raro, entonces por ahí alteraban una de las dos notas para que sonara más lindo, para que sonara una sexta mayor. ¿Se entiende? A veces abrían el intervalo, a veces lo cerraban. Pero el concepto era alterar una nota por causa de belleza, es decir, lograr que sonara más lindo. Fíjense que estamos alejándonos. Hay en uno de los artículos que yo les subí ahí, se habla del intervalo medieval pensado como construcción y el intervalo renacentista pensado, o sea, en Ars Nova ya, ¿no? Pensado como intervalo sensación. Es decir, en el medioevo, en la música del Ars Antiqua, el intervalo se pensaba como una construcción inalterable porque era un símbolo. La quinta justa, la cuarta justa, no se cuestionaban porque eran perfectos y como perfectos eran divinos. Pero en el Ars Nova empieza a aparecer el gusto por este intervalo como sensación. Psicológicamente, ¿qué me pasa con este? Suena distinta la tercera menor a la tercera mayor. Suena distinta la sexta menor a la sexta mayor. Y ahí aparece la dualidad que tiene que ver no con lo divino, sino con lo humano. Se ve la alternancia de intervalos mayores y menores como una dualidad, conflicto humano, la cadencia, tensión, distensión, como una dualidad que tiene que ver con el conflicto con lo humano, y en cambio el intervalo perfecto, inalterable, justo de la quinta, donde termina el discurso, como lo relacionado con el mundo medieval, litúrgico, religioso, simbólico, divino. ¿Se entiende esta dicotomía? ¿No?
de un pensamiento y el otro, y cómo en el Ars Nova entonces empieza a infiltrarse de alguna manera este pensamiento protohumanista, ¿sí? Que después va a derivar directamente en la música armónica del Renacimiento. Fíjense que todavía acá el único lugar donde uno escucha que se produce armonía en el sentido de no suma de voces, ¿sí? Sino sensación armónica. Se detienen todas las voces en un acorde y luego se detienen en el otro, es en la cadencia final. Después, durante todo el transcurso, uno lo que escucha son como tres voces parloteando, cada uno en su propio discurso. Pensamiento medieval, claramente medieval. Recuerden ustedes que el medioevo piensa la música como líneas melódicas, primero únicas, monodia, después superpuestas, los distintos órganum. En el órganum libre ya no solo superpuestas, sino diferenciadas, con distintos ritmos. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el Ars Nova, es como el colmo de esta polifonía horizontal. Vieron que lo que escuchábamos recién, que aunque no es Ars Nova, ya se anticipa, parece como que hay dos voces que están cada una hablando de lo suyo, ¿no? Cada una con su propio ritmo, pero al extremo. Parecen casi descoordinadas. Y eso tiene que ver con el concepto de composición de la época. Ahora vamos a escuchar propiamente un motete del Ars Nova. Y ahí vamos a ver, que se llama Impudenter Circumivi, y lo escribió Philippe de Vitry. Philippe de Vitry es un músico del siglo XIV y un teórico de la Francia gótica del final del medioevo, y él escribió un tratado que se llamó Ars Nova Mensurabilis, ¿sí? Que quiere decir algo así como arte nuevo medible, ¿sí? Mensurable. Mensurable es lo que es medible. Piensen en esta palabra, tiene que ver con una cuestión rítmica, de la que después vamos a hablar. Pero además, fíjense ustedes, sobre todo, cómo está construida la música. Van a escuchar un tenor, una voz inferior, que a veces puede ser instrumental y a veces puede ser vocal, que tiene, no son notas pedales, es una melodía, pero es una melodía que se mueve a un ritmo, digamos, con valores más largos, configuraciones más largas. Y arriba, normalmente, hay dos voces, habitualmente contratenores, que se mueven con mayor liviandad, digamos, con mayor densidad, más cantidad de notas, pero con mucha independencia. Bueno, escuchemos entonces Impudenter Circumivi del Ars Nova, de Philippe de Vitry, que es quien escribe el tratado este. Es el tratado que defiende los postulados de la nueva música, ¿sí? Contra aquel de Jacobo de Lieja, que defendía el estilo del Ars Antiqua, y que decía, el Ars Nova es una cosa artificiosa, pirotécnica, poco espiritual. El Ars Antiqua es el verdadero arte, ¿no? Y Philippe de Vitry dice todo lo contrario. Hace una obra defendiendo los postulados de esta nueva música, que ahora vamos a ir viendo cuáles son las novedades de esta nueva música. Ya hemos visto una, que es la cadencia de mayor, ¿no? Ahí va. Vita
escuchen esto. Bueno, ¿qué notaron de, si lo comparamos con lo que veníamos escuchando, ¿no? Con el órganum de Pleoninus y de Perotinus, por ejemplo, o con esos motetes seculares, ¿no? Que habíamos escuchado la vez pasada? ¿Qué diferencias notan? Esta música, digamos, ¿les suena de alguna manera más familiar o no que la otra música? O digamos, ¿qué características, cómo la describirían, digamos? Haciendo siempre, utilizando los conceptos que ustedes aprendieron en la primera mitad del año, ¿no? Cuando hablábamos de aspecto melódico, aspecto rítmico, textura, instrumentación, bueno, todo lo que ustedes ponían en la ficha. No sé, agarrándose de alguno de esos parámetros, ¿qué podrían decirme de esta música? En comparación con la anterior, digamos. ¿Qué novedades, qué cosas diferentes escuchan? A ver, vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, yo voy a poner, y les voy a hacer una pregunta específica. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esto y a la vez, comparándolo, esperen, a ver. Vamos a tomar una cosa. Ahora voy a compartir pantalla y vamos a escuchar un pedacito de esta pieza y un pedacito de una que ustedes ya reconocen un montón, y quiero que comparen la textura, es decir, la relación entre las voces, ¿sí? Eso quiero que comparen. Vamos. A ver, comparto pantalla. Bien, ahí va un fragmento. Y comparo con esto. Bien.
Si comparan la textura de una pieza y de la otra, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que salta a la audición? Profe, ¿Sí? que una es como más potente, más fuerte y la otra es más livianita, más finita, más melódica. Bueno, eso tiene que ver con el aspecto rítmico, Pilar. O sea, el motete antiguo tiene percusión, está cantado de una manera más enérgica, sí, es cierto esto, pero eso atañe a la parte rítmica y a la parte dinámica, que tiene que ver con la fuerza. Yo estoy preguntando qué pasa con la textura, es decir, ¿cuál es la diferencia entre la relación de las voces? ¿Sí? ¿No se dan cuenta de la diferencia? O sea, ¿cuál es la relación rítmica de las voces en un caso y cuál es la relación rítmica de las voces entre sí? Estoy pensando en textura, ¿sí? En relación de planos sonoros. ¿Sí? Vuelvan a escuchar. Fíjense que es una diferencia muy notoria. Fíjense el comportamiento de las voces acá. Y ahora fíjense la relación de las voces acá. La relación rítmica entre las voces. ¿Notan la diferencia? ¿Notan que en una de las... Profe, ¿Sí? profe, ¿puede ser que en la primera hay partes en las que el bajo no coincide con las notas que canta la voz más alta? Básicamente la diferencia es que en el ejemplo del Ars Nova, las tres voces llevan un ritmo absolutamente independiente y complementario. Por ejemplo, se escucha mucho que una voz va, inclusive en los dos contratenores, una voz va cantando por ahí más a tierra y la otra va haciendo pip, 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 cantando todo en contratiempo. Esa técnica que se llamó oquetus, es decir, sollozo. ¿Vieron cuando uno solloza? Solloza así, es como en contratiempo. Bueno, escuchen con atención ese pasaje. Fíjense cómo las voces se complementan, ¿sí? Y van cantando una, los agujeros que deja la textura a la otra. ¿Ven cómo cada una llena los huecos que deja la otra? Todo el tiempo se están alternando. Es decir, tienen ritmos absolutamente independientes y complementarios. En cambio acá... Todas las voces apoyan los tiempos. Pa, 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 pa. Alexalite, algunas cantan más notas, otras cantan menos, pero todas apoyan todos los tiempos. Entonces suena una textura mucho más machacante que, a pesar de ser una polifonía horizontal, porque técnicamente si yo tengo a alguien cantando por ahí una blanca, otro cantando dos negras y otro cantando cuatro corcheas, supónganse,
sí, es horizontal la polifonía, pero en realidad todos los ataques coinciden, digamos, no hay voces que se metan entre los ataques de otra voz. No hay que yo canto la corchea primera y el otro canta la segunda y el tercero canta la tercera y yo vuelvo a cantar la cuarta. No. ¿Sí? Todos apoyan los tiempos. ¿Sí? No hay una verdadera independencia rítmica de las voces. Esa es la diferencia básica entre la textura del ars antiqua, que es como más rudimentaria, ¿sí? Rítmicamente más primitiva, si se quiere. Acuérdense que lo mismo pasaba en las cláusulas del órgano, ¿se acuerdan? Que la voz superior hacía melismas, y en cada uno de los tiempos donde empezaba el melisma, el tenor cantaba una nota. ¿Sí? También pasaba un poco lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a ejemplificarlo para que lo escuchen, porque si no, no quiero que hablemos en el aire, ¿no? Profe, quedan 2 minutos. Sí, no importa. Esperen un cachitín, que ahí lo vamos a ver. Nos alcanza con... Ahí está. Fíjense. Ven que en ambos casos la textura del ars antiqua, tanto en lo litúrgico como en lo secular, tiene a todas las voces machacando en los tiempos, ¿sí? Mientras que en el ars nova tenemos un verdadero entretejido de voces que se van complementando y suplementando entre sí. Se van metiendo cada uno en los silencios que deja la otra. Y se produce ahí una verdadera polifonía horizontal. Tan extrema que a veces, por ahí no tanto en esta obra, pero a veces parece que cada voz llevara su propio discurso, independiente del resto. Y ahora les voy a explicar por qué pasaba eso en la segunda parte de la clase. Cortamos y nos volvemos a conectar.